Fotosíntesis. La vida sobre la Tierra depende de la pequeña fracción de luz solar que choca con la superficie terrestre, la cual es transformada por las células de las plantas y otros organismos fotosintéticos en la energía química que fluye a través de las cadenas alimenticias e impulsa la mayoría de los procesos vitales de la biosfera, como lo son el anabolismo y catabolismo en el crecimiento y la reproducción. Este flujo de energía es la esencia de la vida, puesto que todas las funciones celulares gastan energía. Hay dos procesos principales y complementarios entre sí, por los que la energía fluye a través de la biosfera. El primero, la fotosíntesis, el cual es un proceso por el cual la energía lumínica se transforma en energía química y queda almacenada en compuestos orgánicos que constituyen la biomasa, es decir, la materia viviente, en plantas y árboles, quienes son los productores. Y el segundo, que es la respiración, que consiste en la degradación de los compuestos orgánicos, principalmente los carbohidratos, de los que se extrae la energía utilizada para el metabolismo, por la misma planta y por los consumidores que se alimentan de los productores. La fotosíntesis en los eucariontes ocurre dentro de organelos llamados cloroplastos. Los cloroplastos están rodeados por una doble membrana. Interiormente poseen un sistema complejo de membranas fusionadas que forman sacos llamados tilacoides. Los tilacoides son independientes de la membrana interna del cloroplasto. Es el sitio de las reacciones captadoras de luz de la fotosíntesis y de la fotofosforilación, y los cuales se apilan formando los gránulos. Dentro de las membranas del cloroplasto está contenida una solución de compuestos orgánicos e iones conocida como estroma, es decir, el estroma es como un armazón. La clorofila y otras moléculas que capturan la luz están situadas dentro de los tilacoides. En los procariontes fotosintéticos que no contienen organelos, los pigmentos fotosintéticos pueden formar parte de la membrana celular, aparecer aislados en el citoplasma o constituir, como en el caso de las cianobacterias, una compleja estructura interna de la membrana. Como ya sabemos, la fotosíntesis se compone de dos fases, fase lumínica y fase oscura, que a continuación les vamos a mencionar. Una de las etapas de la fotosíntesis es la fase luminosa, la cual requiere luz en forma directa, y en ella ocurre la transformación de la luz en energía química. Para que este proceso se cumpla, en las membranas de los tilacoides se encuentra dispuesto todo un aparato molecular que contiene los pigmentos fotosintéticos, los cuales son las clorofilas y los carotenoides. Hay varios tipos diferentes de clorofila, que varían poco en su estructura molecular. En las plantas, la clorofila A y B son los pigmentos involucrados directamente en la transformación de la energía. Las moléculas reactivas de clorofilas poseen átomos excitables, es decir, sus electrones absorben cuantos o fotones de luz pasando a niveles de mayor energía hasta que salen disparados en forma de un flujo de electrones, que estos son aceptados por transportadores, y al pasar estos de un transportador al siguiente van liberando energía. Esta energía adicional forma ATP, el cual es trifosfato de adenosina, a partir de ADP, difosfato de adenosina, en una reacción llamada fosforilación fotosintética o fosforilación, como parte de una serie de reacciones conocida en su conjunto como fotosistema 2. Los electrones finalmente son aceptados nuevamente por moléculas reactivas de clorofila, vuelven a absorber fotones de luz y salen disparados otra vez hacia los transportadores de electrones. Dentro del fotosistema 1, donde reducen una molécula transportadora de electrones, el NADPH oxidado, que se reduce por la adición de dos electrones y de un protón, formando NADPH reducido. Paralelamente a estas reacciones ocurre la fotólisis del agua, dentro del mismo aparato fotosintético, el cual consiste en que la molécula de agua se separa en sus átomos, hidrógeno y oxígeno. El primero queda como protón
puesto que los electrones reemplazan a los electrones perdidos por la clorofila reactiva en el fotosistema 2. Los protones, por su parte, intervienen en la síntesis del NADPH. La ionización de las moléculas de agua es la causa de que se forme oxígeno libre, el cual se difunde hacia la atmósfera. En resumen, la fase luminosa es la primera fase de la fotosíntesis, que depende directamente de la luz o energía lumínica, para poder obtener energía química en forma de ATP y NADPH, a partir de la disociación de moléculas de agua formando oxígeno e hidrógeno y así llevándolo a la atmósfera. Ciclo de Calvin. El ciclo de Calvin es como se denomina el proceso mediante el cual las plantas incorporan el dióxido de carbono, la ribosa 1,5-bifosfato. Esto se traduce en una molécula neta de glucosa, que cumplirá la función de fuente de carbono y aportará a la planta la energía necesaria para realizar los procesos vitales necesarios. A continuación se almacena la energía en moléculas orgánicas del tipo glucosa. Todas estas reacciones no tienen una dependencia directa de la radiación solar. Resulta que los átomos de carbono de su cuerpo alguna vez fueron parte de las moléculas de dióxido de carbono, CO2 del aire. Los átomos de carbono acaban siendo parte de ti y de otras formas de vida, gracias a la segunda etapa de la fotosíntesis conocida como ciclo de Calvin, o las reacciones independientes de la luz. En las plantas, el dióxido de carbono entra al interior de las hojas a través de unos poros llamados estomas y se difunde hacia el estroma del cloroplasto, el sitio en el cual se producen las reacciones del ciclo de Calvin, donde se sintetiza el azúcar. Estas reacciones también se llaman reacciones independientes de la luz, porque la luz no las causan directamente. En el ciclo de Calvin, los átomos de carbono del CO2 se fijan y se utilizan para formar azúcares de 3 carbonos. Ese proceso es estimulado por el ATP y NADPH, que proviene de las reacciones luminosas y depende de ellos. A diferencia de las reacciones dependientes de la luz, que ocurren en la membrana tilacoidal, las reacciones del ciclo de Calvin ocurren en el estroma, espacio interior de los cloroplastos. Las reacciones del ciclo de Calvin se pueden dividir en 3 etapas principales: fijación de carbono, reducción y regeneración de la molécula de partida. Fijación del carbono. Una molécula CO2 se combina con una molécula aceptora de 5 carbonos, ribosa 1,5-bifosfato, RUB. Este paso produce un compuesto de 6 carbonos que se divide para formar 2 moléculas de un compuesto de 3 carbonos, ácido 3-fosfoglicérico. Esa reacción es catalizada por la enzima RUB, carboxilasa oxigenasa o CO2. Reducción. En la segunda etapa, el ATP y NADPH se utiliza para convertir las moléculas de 3-PGA en moléculas de azúcar de 3 carbonos, gliceraldehído 3-fosfato. Esta etapa se llama así porque NADP debe donar sus electrones o reducir a un intermediario de 3 carbonos para formar el G3P. Regeneración. Algunas moléculas de G3P se van para formar glucosa, mientras que otras deben reciclarse para generar el aceptor RUB. La regeneración necesita ATP e implica una compleja serie de reacciones que a mi profesor de biología de la preparatoria le gustaba llamar secuencia desordenada de carbohidratos. La fase oscura. La fase oscura, también conocida como biosintética o asimilatoria, es la segunda fase del proceso de fotosíntesis. En esta etapa se producen un cúmulo de reacciones que no necesitan de la luz solar y que convierten el dióxido de carbono, entre otros compuestos, en azúcares. Hay que señalar que aunque la fase oscura en las plantas de marihuana y en las demás no necesitan la luz solar de forma directa, sí que está regulada de forma indirecta por la misma. Esto se debe a que algunas enzimas implicadas en el proceso de asimilación del carbono sí que dependen de la luz solar, de la fotosíntesis fase oscura. De forma esquematizada, hay que señalar que las plantas absorben el CO2 del aire mediante las estomas de las hojas. A continuación, dentro del estoma del cloroplasto, se reduce el carbono de forma cíclica, proceso conocido como el ciclo de Calvin. Para producir estas reacciones,
Las plantas obtienen los productos de la fase luminosa, ATP y NADPH. La fase oscura se divide en dos, la fijación del carbono y el ciclo de Calvin. Fijación del carbono. Esa es la primera etapa de la fase oscura, momento en que se fija el carbono. En esta etapa, el carbono que proviene del CO2 de la atmósfera se fija dentro de un carbohidrato. Para ello existen tres variaciones: fijación del carbono C3, C4 y CAM. A continuación, analizamos cada una de ellas. Fijación de carbono C3. Se fija el CO2 directamente en el ciclo de Calvin, sin fijaciones previas. La explicación científica explica que la enzima rúbico cataliza la reacción entre la ribosa 1,5-bifosfato con el CO2. De este modo se crea una molécula de 6 carbonos que se prepara en 2 moléculas de fosfoglicerato, con 3 átomos de carbono. Fijación de carbono C4. Antes de ingresar el CO2 en el ciclo de Calvin, reacciona con el fosfoenolpiruvato y produce oxalacelato, que posteriormente se convertirá en malato, una molécula de 4 carbonos. A continuación, el malato se transporta a las células y se descarboxila para producir el CO2 que se requiere en el ciclo de Calvin. Fijación del carbono en plantas CAM. En esta ocasión, el proceso es parecido al al carbono 4, pero tiene lugar en las crasuláceas. Las plantas de ese tipo cierran sus estomas de día y no pueden absorber CO2. Por tanto, para realizar la fotosíntesis, absorben el CO2 por la noche, transformándolo en malato y suministrando este durante el día para que la planta pueda realizar el ciclo de Calvin.